licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster de Estudios Turísticos por la Universidad de Málaga. Es profesor del Departamento de Teoría e Historia Económica de la misma universidad. En el año 1997 fue nombrado director general de Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, desempeñando desde el año 2002 hasta el 2009 el cargo de director general de Presupuestos en la misma consejería. En el año 2009 fue nombrado viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, cargo que actualmente continúa ejerciendo. Muchas gracias y tiene la palabra. Muy bien, buenos días. Buenas tardes ya. Le voy a pedir benevolencia a ella que está en el ámbito parlamentario, a la moderadora, porque tengo que gastar algunos minutos, o me gustaría gastar algunos minutos, en contextualizar un poco esta jornada para explicar o para que se entienda qué es lo que yo voy a decir y qué es lo que cuando diseñamos este experimento nosotros pretendíamos. Como no tengo que agradecer, porque no puedo decir que me he autoinvitado, pues voy a coger parte de ese tiempo para intentar explicar. Y decía que tenía que intentar explicar un poco cuál era el planteamiento que nosotros habíamos hecho esta jornada, porque esto surge de una reflexión que se pone en marcha en el seno de la Administración como consecuencia de un acuerdo y de un mandato político de elaborar una ley de transparencia. Bien, una de las cosas importantes que nosotros nos planteamos, un grupo amplio del conjunto de la Administración y un núcleo más duro del ámbito de la Consejería de Presidencia, es que más allá de lo que podíamos leer y lo que podíamos reflexionar, era importante escuchar y escucharnos. Escuchar en el sentido de saber lo que realmente pues gente que lleva un tiempo trabajando en esto o que al menos tiene un cierto reconocimiento, pues era capaz de transmitirnos como experiencia, como ambición o como crítica. También escuchar a la gente que lleva mucho tiempo planteando no ya lo que se está haciendo, sino los que, digamos, empujan desde la sociedad para plantear qué debíamos de hacer. Y, en tercer lugar, nos pareció importante, y ahí fue un debate un poco complicado, escuchar también un poco, buscar una forma de recoger ese sentir o esa valoración que pudieran existir en la calle, y por eso hay una mesa de periodistas. Bueno, es una forma que hemos intentado. Yo ya sé que hay una diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, pero bueno, quizás me permiten una palabra de economista, una variable proxy a la opinión pública podría ser aquellos que hacen la opinión publicada. Y esta mesa para nosotros era importante porque nosotros, y cuando digo nosotros, porque aquí hay mucha de la gente que está trabajando en el proyecto, necesitábamos escuchar si alguna de las ideas que yo voy a intentar sintetizar ahora eran simplemente obviedades, eran irrealidades o tenían algún tipo de soporte o contraste de alguien que al menos se hubiera introducido en esto. Porque esta mesa, y me van a permitir que utilice o que me apoye en lo que ha planteado el conferenciante, yo entendía que debe ser una mesa de respuesta. Es decir, yo aquí de lo que vengo a hablar es de la experiencia, de las cosas que hemos hecho, de las cosas que hemos reflexionado, de cómo nos hemos planteado las cosas, de qué camino es el que está planteándose en este momento para avanzar en más transparencia. Por eso, estas jornadas para nosotros eran importantes, porque para nosotros la ley de transparencia quiere el Gobierno, así estamos mandatados, así estamos empujados, más que mandatados, por parte del presidente, por parte de la consejera y del conjunto del Consejo de Gobierno, a que sea un cambio de dirección. Entendiendo
que la ley de transparencia tenía que plantearse como un salto que nos permitiera avanzar o seguir avanzando, según cómo se mire, si se piensa que ya estamos o no estamos en el camino, en esa idea de un gobierno más cercano y de un gobierno de interlocución con los ciudadanos. Si eso es el gobierno abierto, pues nosotros, como Administración, este gobierno aspira a eso, a lo máximo, al gobierno abierto. Y entendíamos que esta era una pieza fundamental para avanzar en ese camino. Y por eso creíamos que lo primero que teníamos que hacer era empezar escuchando. Porque si no escuchamos, difícilmente tendríamos elementos de contraste y de validez de lo que posteriormente íbamos a desarrollar. Y decía, para nosotros es importante porque mi exposición, lo que yo espero o esperaba de esta mesa, son cosas concretas que se han hecho y, por lo tanto, son cosas que tienen aciertos, que tienen fallos, que suponen avance y que tienen déficit. Pero es la realidad. Es decir, nuestro planteamiento es que nosotros tenemos que construir algo concreto que signifique algo usable, útil y, por lo tanto, que produzca resultados. Es decir, yo voy a intentar marcar 5 ideas de lo que nosotros entendemos que es este proceso y el papel que puede jugar esta ley. La primera idea que yo quería plantear, voy a intentar resumirle luego eso, la primera que yo quería plantear es que nosotros la ley no la planteamos exclusivamente como una reacción, es decir, no tiene solamente un propósito reactivo ante una situación ciudadana. Es algo más. Y, por lo tanto, si es algo más, tiene también mucha más fuerza, porque no es exclusivamente, digamos, una mera respuesta coyuntural, sino que tiene una base estructural y de convicción. En segundo lugar, la segunda idea sobre la que yo quiero reflexionar es que no partimos de cero, sino que cuando hemos analizado, visto, realmente hemos recorrido camino. Y, por lo tanto, hay experiencias trasladables, hay pasos dados, hay cuestiones que ya hemos resuelto y también otras o que estamos en vía de resolverlo o que ni siquiera nos habíamos planteado. Por lo tanto, era importante también saber qué mimbres eran los que teníamos y cuánto nos faltaba para poder finalmente trenzar el carácter. Por último, otro elemento importante de esa idea de respuesta es que para nosotros la ley, al menos en su concepción inicial, no la entendíamos como un punto final, sino como un punto de inicio. Es decir, no entendíamos que la ley debiera de ser una meta a la que uno llega después de haber recorrido un camino, sino una puerta que abre un camino. Y eso engarza con la cuarta o con la quinta idea, porque visto la experiencia de algunas normas que nosotros tenemos sobre transparencia, de algunas normas que tenemos sobre otras materias, una cosa importante que creo que tenemos grabado a fuego muchos de los gestores y de los responsables políticos que hay aquí, es que realmente lo que produce cambios y lo que produce resultados no son las normas, sino es realmente si esas normas generan una cultura diferente, que es la que se traslada a la acción cotidiana del Gobierno o de eso. Por eso, para nosotros era muy importante plantear también que, como elemento de referencia en este planteamiento, nosotros teníamos claro que teníamos que trabajar por una cultura de la transparencia. Una cultura de transparencia en un doble sentido. Externo, teniendo claro que, ¿cómo lo diría? Es decir, que la información no es condición necesaria, pero no es condición suficiente para un concepto de transparencia que implique conocimiento, que es la capacidad de interpretar, de obrar y de responder o de reaccionar. Y, por lo tanto, no solo nos vale la transparencia, eso tiene mucho que ver con cómo ponemos la información, cuánta información ponemos, cómo la organizamos, qué valor le damos, qué visibilidad le damos. Y una segunda muy importante y que nos preocupa mucho, hasta el punto casi de obsesionarnos, es la perspectiva de que es necesario generar una cultura de la transparencia interna a la propia Administración. Algo que sea intrínseco a nuestra forma en la que
en nuestro hacer cotidiano generamos los procesos, dictamos los actos, recabamos informes o tratamos los datos. Y ese probablemente es uno de los que como administración, como responsable, más nos preocupa, porque si hay una relación directa entre resultado y causa, es decir, nosotros sí somos responsables de ser capaces de hacer avanzar esa cultura en la medida en que somos los responsables de esa organización. Ciertamente que no todos somos los responsables, evidentemente, pero sí somos responsables de empujarla. Y empiezo por la primera idea. Decía, no es una ley reactiva. Y eso no quiere decir que no nos lo hayamos planteado también como una ley que reacciona ante una situación, porque es cierto que no hay gobierno más inútil que un gobierno que se mantiene sordo a lo que los ciudadanos piensan, demandan o sienten. Pero creo, y sé que estoy ya rayando el terreno de lo políticamente incorrecto, que eso al menos tiene elementos de coyunturalidad. Vaya, me ha costado trabajo decirlo. Creo que la respuesta tiene que ser mucho más estructural y, por lo tanto, la respuesta no solo puede ser reactiva y, lógicamente, eso direcciona la ley y nuestra acción hacia un determinado gobierno, sino que tiene que ser algo más estructural, más de concepción política, más de interpretación de lo que puede y debe ser la democracia. Y es que realmente, visto un poco, después de ya haber leído muchos papeles y un poco de discusión, realmente, en el fondo de lo que estamos debatiendo, o por lo menos nos parece a nosotros, es que estamos construyendo, o puede parecer que es un poco incipiente lo que voy a decir, pero estamos construyendo un poco lo que tiene que ser la democracia del siglo XXI, que hasta ahora lo estábamos trabajando con los mimbres y con las formas incluso arrastradas del siglo XIX. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que algunas de las personas que aquí hay la van a reconocer porque la ha utilizado en otro contexto. Es una frase de Mario Benedetti que dice que cuando teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Yo creo que eso es un poco la forma en la que tenemos que interpretar qué pensamos, qué objetivo tiene que tener esta ley. Porque ni el ciudadano de hoy es el ciudadano de hace un siglo o de hace 2 siglos, ni las capacidades de relación que permiten las tecnologías en este momento son. Curiosamente, visto un poquito así, si se quiere simplificadamente, en el fondo lo que estamos planteando es que al final las tecnologías de la comunicación lo que nos están llevando es a ese viejo gobierno de la polis, de la democracia griega, donde la cercanía permite más involucración. Es decir, antes, puesto que había una inmediatez proporcionada por la proximidad física, eran posibles unas formas de gobierno y unas formas de democracia, y ahora precisamente la tecnología, por esa cercanía y por esa inmediatez, nos está recuperando. Por lo tanto, estamos diciendo que la ley tiene que ir en el sentido de transformar nuestra democracia en una democracia del siglo XXI. Y no quiero usar ningún adjetivo, yo soy muy reticente a eso, de democracia. No me gusta ni más democracia completa, ni más, porque será por aquello de que, como me gusta la historia, cada vez que le hemos puesto un adjetivo a la democracia, siempre terminamos haciendo algo que no es democracia. Siempre que hemos puesto un adjetivo, las democracias populares, dictadura de un lado, las democracias orgánicas, dictadura de otro lado, siempre terminamos pervirtiendo el elemento esencial de la democracia, que al final no es nada más que un gobierno que responde, ya os ahorro la cita de Lincoln, al pueblo y del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y decía, por lo tanto, que nuestra ley tiene que ser responder a esa coyuntura, ser un elemento estructural en el sentido de que nos haga avanzar, no solo porque pensemos o entendamos que la democracia es el elemento o la forma que nos permite un gobierno en el que todos nos podemos sentir como ciudadanos, sino, y me vais a permitir una pequeña digresión como economista de formación que soy, y aprovechando que
que el profesor Vallespín lo ha citado, sino que también tengo muy claro, y he conseguido que los que colaboran conmigo casi lo tengan, que calidad democrática, calidad de instituciones, está íntimamente vinculado a desarrollo. Que no entendemos que desarrollo o la relación que existe entre desarrollo y democracia sea que la consecuencia del desarrollo es la democracia, sino que la democracia tiene como consecuencia el desarrollo. Y eso es muy importante en el debate de la tesis que mencionaba el profesor Vallespín de Acimoglu, que vaya nombrecito, y Robinson, respecto de las élites extractivas, que siempre tiene un perfil, como diría, arrasador y extractor de valor, de riqueza, de prosperidad, y ellos lo que hablan realmente, cuando plantean o hablan de la calidad de las instituciones, y yo lo vinculo al desarrollo, ellos lo que hablan de las élites inclusivas, es decir, aquellas élites que son capaces, por la forma en la que estamos planteando el Gobierno, de generar también prosperidad y desarrollo. Por lo tanto, una ley que responde a una convicción respecto de lo que debemos ser, o lo que una opción política entiende que debemos ser, como administradores y gestores al servicio del pueblo, y también la convicción de que eso tiene mucho que ver no solo con la forma en la que los gobernamos, sino en la prosperidad que entre todos somos capaces de eso. Segunda idea. Me vais a permitir que beba un poco de agua. No partimos de cero. Para que no me digáis que hago una autoalabanza de la Junta de Andalucía, pero sí me parece importante centrar el fiel de que hemos sido capaces de escuchar, porque muchas veces pensamos, lo que yo llamo el chauvinismo negativo, siempre pensamos que lo de fuera es mucho más mejor, avanzado, perfilado que lo propio nuestro. Voy a empezar a decir que somos absolutamente conscientes de todos los déficits en los que hemos incurrido, no solo en aquellos elementos en los que todavía no hemos sido, por voluntad o por capacidad, de publicar, sino muchos déficits en la forma en la que organizamos y, por lo tanto, ponemos como puerta de entrada a los ciudadanos para que gasten esa información, sino incluso y sobre todo la forma en la que respondemos cuando un ciudadano nos demanda, que o bien nos respondemos o tardamos mucho tiempo en responder y, en muchos casos, respondemos de una forma absolutamente ininteligible que, por lo tanto, no es respuesta ni nada. Creo que, había dicho, si lo de gobierno abierto es lo de ese gobierno cercano, pues nosotros queremos ser o aspiramos a ser a ese gobierno. Y decía, no partimos de cero. Y yo quiero, al menos, decir dos o tres cosas. Dos o tres cosas porque son el resultado de un trabajo interno y, por lo tanto, demuestran unas capacidades y, consecuentemente, la posibilidad real de conseguir unos resultados. Lo primero, yo creo que nosotros, Andalucía como gobierno andaluz, tiene más que sólidamente aplantada una cultura de la concertación. Nosotros llevamos 20 años, 7 pactos, que significa que toda nuestra política económica es el resultado de un proceso colaborativo, escrutador, evaluador, de mucha rendición de cuentas y muy participativo. Esa cultura, que para nosotros es relativamente natural, es decir, de que cada vez que hay algún proyecto tiene que ser compartido, criticado, modificado por entes o agentes que nosotros entendemos que son importantes y representativos, nos genera un valor porque ya nos da un simiente de práctica o, si quieren, cultura para compartir y colaborar con la ciudadanía. Esa tercera idea del gobierno abierto que ha planteado. En segundo lugar, yo creo que tenemos que reconocer, porque no ha sido fácil y en muchos casos ha generado dificultades, que hemos sido pioneros en muchas cosas. Sinceramente, yo creo que aquí a muchos de mis compañeros gestores políticos nos sorprende el debate que hay ahora mismo a nivel nacional respecto de las declaraciones de bienes. Algo que aquí ya
se hace, si no recuerdo mal, del año 2005. Nosotros ya hemos pasado hasta la fase esa del morbo de los periodos, la prensa publicando los gráficos de evolución de si entre un año y otro habíamos conseguido. Prácticamente ha pasado desapercibido. Es decir, es algo tan natural el que todo el mundo, con muchísima facilidad, no estamos hablando que se publica en el Boletín Oficial del Estado, que puede tener, y espero que no esté por aquí el jefe del BOJA, que puede tener sus dificultades para acceder. Estoy hablando de que en la página de la Consejería de Administración Pública uno busca altos cargos, empieza, y es fácil llegar a saber cuál es nuestra declaración. Es algo tan, para nosotros ya, tan pasado de moda, si se quiere, que estamos sorprendidos. Y eso también es importante porque también demuestra que nuestra organización es capaz de dar pasos valientes, que en su momento generaron una terrible polémica, porque se produce el efecto ese de, se lo decía antes al portavoz, es el efecto de, como el chiste, ¿no? Es decir, siempre regañan al que viene a misa, ¿no? Es decir, claro, si se es opaco y no se sabe los bienes, no se puede criticar si tienes mucho, si tienes poco, si cómo lo has conseguido, si cómo puede ser que con un sueldo tú tengas más, entonces que lo has heredado. Es decir, ese debate en ese momento fue muy importante. Y luego quiero también decir que, con muchos defectos, pero también hemos hecho un esfuerzo muy grande en temas de transparencia activa. En primer lugar, lo utilizo porque he socorrido, porque lo mencionan ahora. Fuimos medalla de oro, por decirlo en términos coloquiales, cuando salió el INCAO del Índice de Transparencia de Comunidades Autónomas del 2010. Ya hemos perdido la medalla de oro, ya somos diplomas, simplemente. Pero sí es cierto que estamos por encima de la media, que tenemos una puntuación alta y que tenemos 100 puntos sobre 100 en aspectos muy relevantes, como son relación con la ciudadanía o transparencia en el ámbito tan significativo y que conectan tanto con esa idea reactiva como es el tema de información sobre ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. Y además, y ya no pongo en valor muchas más cosas, hemos hecho un esfuerzo también en el ámbito de los modelos de representación electrónica, y no porque nuestro portal, el famoso portal de la Junta de Andalucía, reciba 14 millones de visitas al año. Es como casi cada ciudadano adulto de Andalucía entra 2 veces al año en nuestro portal, sino porque en un reciente estudio que se hizo en octubre del 2012, o referido a octubre de 2012, sobre la calidad de las webs gubernamentales referidas a las comunidades autónomas, la de Andalucía fue calificada como la mejor web en términos, lo tengo que leer porque de términos informática estoy cortito, de disponibilidad, tiempo de respuesta y consistencia del conjunto de las comunidades autónomas. ¿Eso qué significa? Significa que esta organización, con todos los déficits, primero, ha dado pasos. Por lo tanto, la ley de transparencia va a ser un paso más. No significa que ahora nosotros somos totalmente opacos y de pronto abrimos un telón, le damos al ordenador y ya somos transparentes. No. Primero, es un proceso, hemos dado pasos, creo que hemos dado pasos exitosos, también hemos metido la pata en otras cuestiones. Por ejemplo, tenemos una proliferación de web que en este momento, y engarza mucho con la idea que voy a contar después, más que facilitar, yo creo que dificulta. Pero sí es importante tener claro que hemos dado pasos. Que hemos dado pasos exitosos y, por lo tanto, que nuestra organización es capaz de hacerlo. Por lo tanto, no nos estamos enfrentando a un reto al cual no seamos capaces de dar respuesta. Tercera idea, y voy a empezar a acelerar ya. No podemos entender que la ley sea un punto final, sino un punto de inicio. Es que si pensamos que una vez que publiquemos la ley ya hemos conseguido la idea de la transparencia, nos olvidamos realmente cómo funciona una administración. Al final, es que, como decía antes Ivonne, es que hay que dedicarle recursos, hay que dedicarle tiempo, personas, hay que tener claro que lo queremos hacer y, por lo tanto, tenemos que entender que la ley tiene que suponer un marco normativo en el cual nosotros pensamos que nos tenemos que situar y, por lo tanto, que tenga que ser esa puerta a la que hacía referencia en la cual empecemos a andar. Pero nuestra ley tiene que tener varias referencias y me van a permitir que, en primer lugar, nosotros somos una comunidad autónoma.
Es verdad que estamos en un Estado compuesto, multinivel, si queremos utilizar terminología alemana. Significa que nosotros tenemos unas competencias, la Administración central tiene otras y la Administración local tiene otras. Y, por lo tanto, nosotros tendremos capacidades de plantear cosas en el marco de nuestras competencias y teniendo en cuenta que la ley a la que se ha referido antes la subdirectora va a establecer unos mínimos e incluso unos máximos, unos topes, unas puertas y unas obligaciones. Y a eso tendremos que ceñirnos. ¿Eso significa que vamos a estar constreñidos? No, yo creo que tenemos experiencia y experiencia relevante en otros aspectos en los que si apretamos un poquito nuestras competencias somos capaces de generar un cambio de abajo arriba, es decir, de las administraciones territoriales a un reconocimiento general. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la transparencia, pero que ahora está muy de moda. Otra de las cosas que a nosotros nos sorprende muchísimo, eso de la prescripción por principio activa farmacéutica, que ahora todo el mundo... Eso se empezó aquí hace ya, si no recuerdo mal, casi 16 o 17 años, que en ese momento fue una revolución. Yo recuerdo incluso la prensa de queremos matar a los pobres abuelitos porque no le dábamos su medicina y ahora se ha convertido. Eso es un ejemplo de cómo nosotros, forzando nuestras capacidades, somos capaces de producir cambios generales. Ahora ya es una práctica en la que no ya es que tú lo empujes, es que lo tienes que hacer porque es una norma. Pues, por ejemplo, eso es una de las cosas que nosotros tenemos claras en el sentido de las huellas legislativas. Estamos empeñados en que nuestras normas pueda conocerse quién dice qué, sobre qué y en qué momento lo dice. Porque es importante que al final, cuando nosotros tengamos un precepto que afecta a todos, tengamos claro quién ha influido y quién ha participado en la orientación, en el sentido de la concreción de ese proyecto. Queremos ser ambiciosos en el ámbito objetivo y subjetivo de la norma. Desde luego, estamos dando todas las vueltas posibles a nuestro marco legislativo, es evidente, para que en el ámbito de la transparencia entren todos los entes que tienen fondos públicos. Ya me van a apuntar la esa, voy a empezar a correr ya. Bueno, tenemos claro el principio de gratuidad, tenemos claro respecto de la ley que en el caso de la respuesta reactiva no va a valer simplemente decir que no, vamos a tener que decir por qué no, vamos a tener que explicar y motivar sobre la base de los supuestos por qué no. Y, desde luego, uno de los elementos que está súper claro, que está muy claro en la ley, es que cuando haya un conflicto entre Administración y ciudadanos respecto si damos respuesta, lo que no puede resolver es la Administración y tendrá que ser alguien ajeno a la Administración el que resuelva. Y me voy a la cultura y voy a intentar ser breve. Lo primero, hablaba de cultura externa. Es muy importante que no escondamos la transparencia, el conocimiento tras un muro de información. Si nosotros generamos tal cúmulo de información que es absolutamente ingobernable por la forma en la que está organizada o por la forma que está expresada, no estamos dando pasos en la transparencia. Es decir, porque pongamos una web y volquemos en la web trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de la unidad mínima, eso no significa transparencia. La transparencia es condición, la información es condición necesaria pero no suficiente. Si no somos capaces de poner herramientas de conocimiento que tienen mucho que ver con el lenguaje, que tienen mucho que ver en cómo desde la Administración somos capaces de explicar, orientar, realmente no. Pero también tiene mucho que ver con que generemos en la ciudadanía la práctica de conocer y de interpretar correctamente la información que se pone. Solamente si no solo trabajamos con información, sino que trabajamos con conocimiento, será muy importante o conseguiremos avance. Y me paso rápidamente a la vertiente interna de la transparencia, el tema de generar una cultura de transparencia. Decía León Tolstoy que es más fácil escribir 10 volúmenes de principios que poner en práctica uno solo de ellos. Y eso es una realidad en el sentido de que somos capaces de generar muchas normas que luego tienen una implementación práctica muy pobre. Si nosotros no somos capaces de generar realmente una cultura de transparencia que responda a que se convierte realmente en un eje transversal e intrínseco de nuestra acción, es decir, que forma parte natural de lo que hacemos, es una variable que incorporamos, que tenemos en cuenta a la hora de diseñar, pensar, escribir
o producir cualquier acto, difícilmente vamos a hacer la paz. Porque si me permiten también utilizar otra frase, ya sé que estoy abusando de ustedes, una vieja frase que se utiliza en la gestión de empresas, de que la calidad no se controla, se fabrica, la transparencia no la podemos controlar, o la fabricamos o va a ser imposible. No vamos a poder crear una administración paralela que controle que todo lo que producimos al final es accesible y pueda conocerse. Por lo tanto, o nosotros lo convertimos realmente en algo que está dentro de nuestra propia concepción en la forma en la que trabajamos, o difícilmente lo vamos a conseguir. Y eso ya lo hemos hecho como administración. Tenemos ya experiencia. O algunos aquí recordarán perfectamente todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho por generar una perspectiva de género en nuestra acción de gobierno y singularmente los presupuestos. Eso es algo que se ha incorporado, que es ya habitual, que cuando se toman las decisiones, cuando eso es una variable que está al lado de nuestra orejilla, igual que otra del concepto de legalidad o del concepto de eficacia, está la perspectiva. Pues también en ese sentido tendremos que trabajar en el ámbito de la transparencia. Y concluyo. Es verdad que hemos dado paso. También es verdad que, tal y como está acelerándose la situación, tendremos que dar más pasos y más rápidos. Y me vais a permitir que concluya también con otra frase que me gusta mucho de el personaje de Alicia en el espejo, del novelista Lewis Carroll, cuando Alicia le pregunta a la Elena Roja que cómo puede ser que después de tanto esfuerzo, corriendo, moviéndose, todo lo que han corrido, y resulta que estamos en el mismo sitio. Y la reina le responde que en este país, para permanecer en el lugar, en el mismo sitio, hay que correr mucho. Y si se quiere cambiar de sitio, hay que correr el doble. Pienso que en este ámbito de la transparencia nosotros tenemos que correr el doble porque tenemos que avanzar mucho y muy rápido, porque la ciudadanía nos lo está pidiendo, reactivo, pero también porque nosotros, desde nuestra propia moral, nuestra propia ética, como opción política y como gestores públicos, creo que debemos impulsarlo. Creo que me he pasado un poco, perdón. Muchas gracias al viceconsejero de Presidencia. Abrimos ahora un turno de palabra. Rogaría que todas aquellas personas que pidieran la palabra se identificara y dijera hacia quién va. ¿Hacia quién van dirigidas sus preguntas? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Andérica, trabajo en Access Info, una organización que promueve y defiende el derecho de acceso a la información. Mi pregunta es, aprovechando que hay 3 niveles de la Administración en la mesa, si hay algún plan para ponerse de acuerdo para hacer más eficiente la publicación de información y que no haya, o si el plan es que hay 50 tales en toda España. Sí, perdón. Y por lo tanto eso puede dificultar a lo mejor el acceso a la información para los ciudadanos, ¿no? A la hora también de intentar comprender cómo se toman las políticas, no solo a nivel local, también a nivel autonómico, a nivel nacional, y aquellas políticas que nos afectan a todos. O sea, esas políticas o esas decisiones que deberían estar basadas en la evidencia, en unos datos que no son solo locales, sino que son macros. Si hay algún sitio donde vamos a poder tener todos los datos compilados y si se está o se va, en concreto, por ejemplo, en Andalucía, que ya que estamos aquí, a hablar con los municipios para intentar aunar ese esfuerzo y publicar los datos de forma conjunta, ¿no? Para que no haya una dispersión de los datos. Gracias. Sí, hola, gracias. En relación a la colaboración entre administraciones a la hora de hacer pública la información, yo hablo desde la perspectiva de Administración Central del Estado y de lo que ahora mismo contiene el proyecto de ley, que es efectivamente para la AGE un portal de la transparencia, porque debe de partirse obviamente del respeto a la división competencial que nos, afecta a todas las administraciones, ¿no? Expresamente se establece de todas formas en el artículo dedicado al portal
el fomento de la colaboración entre administraciones. Con lo cual, acerca de si tu pregunta va sobre si va a haber un único punto de acceso para toda la información a nivel de España, eso yo creo que, bueno, podría ser un deseable, pero me parece que no va a ser posible. Pero sí es verdad que sí me parece importante, y así se apunta por lo menos, que efectivamente exista una colaboración en términos de tipo de información, que ya se deja en el proyecto de ley, de formato de la información. Se va a trabajar más sobre eso y sobre todo, efectivamente, para que al menos haya un estándar, ¿no?, de normalización en ese sentido, ¿no? Gracias. Vamos en sentido descendente. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante no olvidar el modelo de Estado que tenemos, porque eso es clarificador en el sentido de quién es responsable de qué. Y es algo, además, que la ciudadanía conoce mejor de lo que nosotros pensamos que lo conoce. Yo estoy seguro que en Andalucía hay muchísima gente, mucha, que tiene muy claro dónde tiene que preguntar y entrar para saber qué. Pero bueno, pero lo que sí es cierto es que ejemplos de colaboración donde somos capaces de interrelacionar información, de eso existen muchísimos. Vamos, me estoy acordando de dos en este momento, de dos ámbitos absolutamente. Me estoy acordando del sistema de información universitario, donde se está compatibilizando una información general con información procedente de universidades y administración autónoma, y otro, si se quiere, muchísimo más próximo a mi anterior entidad, que es el inventario de entes públicos de las administraciones públicas, que uno pincha en Andalucía y se habla de Andalucía, pero que si quiere entrar desde la administración central, entra también a los datos de Andalucía. Y si de Andalucía se quiere ir a la administración central, es decir, no es una práctica tan infrecuente la colaboración, ni estamos tan desarmados en eso. Que existe mucho terreno por avanzar, no me cabe la menor duda, muchísimo. Yo no sé si por parte de la administración, ya que tenemos aquí, Ivonne, ¿cuál es un poco la perspectiva? No, yo comparto lo que has dicho. Yo creo que hay experiencias de colaboración interinstitucional, por lo menos en el País Vasco, las que yo conozco, que, como sabéis, además, pues tiene un sistema institucional bien complejo y bien distinto, y en determinadas cuestiones hemos ido colaborando. Si tu pregunta concreta es si todas las administraciones, una vez se ponga en marcha la nueva ley de transparencia, van a tener un único punto de acceso, no sé si te referías a eso o si tenemos experiencias concretas con los diferentes niveles. Mi experiencia en el País Vasco es que sí. Ahora, también digo una cosa. Muchas veces el tener experiencias compartidas supone destinar recursos. En este destinar recursos, pues cada administración defiende lo suyo, y en este caso los municipios, cada vez que se nos hace un planteamiento en el que se nos pide que seamos la vía de entrada para determinadas consultas que los ciudadanos, por tenernos como más cercanos, puedan tener a otras administraciones, siempre decimos que bienvenida sea esa colaboración, pero que necesitamos recursos para ponerlas en marcha. Es decir, todo aquello que suponga un esfuerzo extra, los municipios no tenemos un cajón detrás en el que podemos, pues sí, lo hacemos, porque todas estas cuestiones, como bien se decía antes, requieren inversión en tecnología, inversiones en personas y inversiones en procesos. Colaboración interinstitucional sí, pero sepamos qué es lo que queremos, cuánto cuesta y qué recursos tenemos para ponerlo a cabo. Ante todo, desde una administración local, yo lo que pido siempre es realismo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuánto cuesta? Y si tenemos recursos para ponerlo en marcha. Hola, mi nombre es Catalina Madueño, soy directora gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Yo quería comentar un poco al hilo de mi intervención, más que una pregunta concreta, es que quería hacer un comentario con respecto a la pregunta que ha hecho la compañera. Hay ahora mismo proyectos europeos que están apoyando los Open Data y el trabajo en red
para la preparación de bases de datos abiertas que permitan en diferentes sectores la participación de administraciones, de empresas, en fin, diferentes niveles de entrada. Hay un proyecto que se llama Homer, en el que participa ahora mismo la Consejería de Agricultura y Pesca a través de la agencia en la que yo trabajo, y que trabaja en materia de agricultura, de medio ambiente, de turismo y de energía, y se proporciona esa información en esas plataformas. Esas plataformas ya están funcionando, lo que pasa es que, bueno, aquí un poco lo que se está tratando y de lo que va orientado esta ley, que supongo que está preparando nuestro Gobierno y hacia la que se está direccionando el trabajo, es algo mucho más amplio que una plataforma informática que permita el acceso de una determinada información la implementación de una determinada información y un acceso libre a ella, ¿no? Creo que es algo mucho más amplio y que las plataformas informáticas existen los medios, existen las posibilidades técnicas, ¿no? Quiero agradecer realmente esta iniciativa de estas jornadas porque me parece muy interesante. Gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, porque yo voy a hablar esta tarde. Soy Helen Derbyshire de Access Info también. Mi pregunta es para Antonio y para Esperanza, y es sobre los estándares internacionales. Voy a hablar un poco de estos estándares esta tarde. Al nivel de Andalucía, me gustaría saber si hay un compromiso firme de la Junta de Andalucía de asegurar que la futura ley de transparencia va a estar en línea con los estándares internacionales. Y eso es para Antonio. Y para Esperanza, en otras ocasiones has mencionado que el Gobierno ha promulgado una ley que va a permitir a España a firmar el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos. En nuestro análisis, el actual anteproyecto de ley no cumple con este estándar, sobre todo porque el artículo 15 excluye acceso a mucha información en manos de las administraciones públicas, como por ejemplo opiniones, resúmenes e informes internos o entre entidades administrativas. Entonces, me gustaría saber si en este momento el Gobierno está pensando en cómo firmar este convenio internacional y si hay un plan de mejorar la ley que está en este momento en el Congreso para asegurar la posibilidad de ratificar este convenio. Gracias. Vale, respecto al plan de mejora de la ley, como bien has dicho, el proyecto ya se encuentra en trámite parlamentario, con lo cual sería en todo caso el legislativo y no el ejecutivo el que tendría que introducir cualquier tipo de mejoras y debería de aprobarse en el Congreso en el caso de que así fuera. Respecto al análisis que desde la asociación Access Info, que conozco y con el que llevamos tiempo tratando estos temas, yo creo que efectivamente el proyecto de ley sí cumple esos estándares internacionales. Respecto del artículo 15 que mencionas, que recoge las causas de inadmisión que son aplicables para una solicitud de acceso, inadmisión que en todo caso, debo de señalar, deberá hacerse mediante resolución motivada, es decir, que no es una inadmisión arbitraria, sino basada en unas causas concretas. Las causas de inadmisión que ahí se recogen, digamos que pretenden salvaguardar lo que por otra parte se hace en muchas legislaciones de nuestro entorno, que es decir, es primero garantizar la libertad en la toma de decisiones, como podría ser el acceso a informes internos, garantizar que efectivamente estamos hablando de información pública considerada como tal, es decir, no notas, borradores. Yo ahora mismo tengo sobre mi mesa las notas que he tomado a lo largo de la mañana, quiero decir, eso digamos que es lo que se pretende salvar con esas causas de inadmisión, que por otra parte, reitero, están incluidas prácticamente todas las legislaciones de nuestro entorno. Gracias. Bueno, no es que yo lo diga, que puedo tener la credibilidad que puedo tener, con el auxilio de la Secretaría del Parlamento. Es que hace
escasamente 10 días, ¿no? Se ha aprobado una proposición no de ley instando al Gobierno, y bueno, nosotros solemos hacerle bastante caso a nuestro Parlamento, por no decir todas, no sé si en alguna caso, y que nos perdone el legislativo, nos hacemos, instando a que nuestra ley andaluza tenga como elemento de referencia el convenio del Consejo de Europa. Yo creo que nosotros, como planteamiento, estamos posituando los estándares que plantea el convenio. No sé si en algún elemento de matiz o de no matiz o de la discusión que se planteaba en relación al artículo 15, no lo sé, pero vamos, desde luego, la voluntad que en este momento con la que se está trabajando, de la que ya tenemos un mandato concreto, es que para nosotros nuestra guía, o en la palabra que está tan manida de hoja de ruta como referente, como lo quieras llamar, sea precisamente el convenio del Consejo de Europa, que entendemos que establece lo que deben de ser unos mínimos de alguien que, como es en nuestro caso, pretendemos situarnos en la vanguardia y, por lo tanto, ¿verdad?, un mínimo nunca en la vanguardia. Pero vamos, insisto, no solo es porque lo diga yo, sino porque tenemos ya un mandato expreso por parte del Parlamento que lo plantea en ese sentido. No sé, cuando nos planteemos los elementos concretos, no sé si en algún matiz nos separaremos o no nos separaremos, no sé exactamente cuánto nos marcará la legislación estatal, pero de luego la voluntad es la que he expresado de situarnos en ese máximo y que ese sea nuestro referencia. Soy Ramón Zamora, secretario general del Defensor del Pueblo Andaluz. Y bueno, la pregunta que quiero hacer, en parte, ya la anterior interviniente pues ha hecho parte de la pregunta. Entonces la quería complementar pues preguntándole a las personas que han sido responsables y que son actualmente responsables de las administraciones públicas del País Vasco, ¿qué opinión les merece el proyecto de ley estatal que está tramitándose actualmente en las Cortes? Y también le quería a Antonio Lozano preguntar en relación con el proyecto andaluz, si nos puede adelantar alguna singularidad o alguna novedad que va a incluir con respecto al proyecto estatal y para cuándo está prevista la aprobación del proyecto de ley. Por la parte que me toca, bueno, yo he intentado reflejar un poco acierta, porque reconozco que ha sido cuando ya he empezado a acelerar algunos elementos respecto de la ley, que insisto, estamos todavía en fase de elaboración y un proceso relativamente incipiente, pero sí algunas cosas, no sé si novedades, pero sí convicciones. Había hablado de que pensábamos ser ambiciosos en el ámbito objetivo y subjetivo, y en ese sentido, al menos en el nivel de debate que en este momento tenemos, nosotros, ¿cómo lo diría?, no vamos a rehuir ningún debate. Es decir, nosotros tenemos claro, por ejemplo, el debate sobre información y documento. Nosotros vamos a trabajar más en el ámbito de acercarnos a la información que a los documentos, y lo recuerdo que lo hemos discutido mucho. Tengo ya la viceconsejera, antigua viceconsejera, la consejera de Cultura ahora, antigua respecto de la ley de patrimonio y lo que hemos hablado de documentos. Hemos dicho o he planteado que estamos haciendo una reflexión importante respecto de nuestro marco competencial y de nuestras posibilidades legislativas, de hasta dónde va a llegar el ámbito subjetivo, y estamos intentando trabajar y ver cuál es la viabilidad de incluir a todo el conjunto de entidades que perciben fondos públicos. He dicho, hay algunas cosas que no son novedades, es decir, que nosotros tenemos absolutamente claro otro concepto que también he referido, que es el tema de la gratuidad. Creo que es fundamental. Creo que otro de los elementos que tenemos claro es, lo puede llamar órgano ajeno a la administración, órgano independiente, como se le quiera llamar, para que resuelva los conflictos. Tenemos bastante claro el tema de el esfuerzo que vamos a tener que plantear y lo exigente que en ese sentido va a tener que ser la ley respecto de las motivaciones de la solicitud de denegación.
eso va a incluir una práctica que entra más dentro del trabajo de la cultura, que es que vamos a tener que acostumbrar a nuestros gestores cuando toman decisiones, cuando hacen cosas y cuando valoran información, a que hagan un poco pomposo lo que voy a decir, una especie de análisis coste-beneficio, es decir, que valoren el coste de dar la información frente al beneficio de darla, es decir, de los bienes a proteger. Y no sé si con eso respondo a mucho. Hay elementos todavía en los que estamos debatiendo y sobre todo hay muchos elementos en los que estamos muy pendientes de la ley estatal, que va a condicionar, insisto, mucho también nuestro calendario. No nos gustaría a nosotros meternos en una senda en la que en alguna cuestión, por tener el carácter de básico, tuviéramos que rectificar. Es decir, nosotros nos planteamos echar a andar desde luego la ley lo más pronto posible, pero desde luego nosotros no tenerla con un grado de madurez y desde luego no llega al Parlamento hasta que no por lo menos tengamos la convicción de que el proyecto se adapta y se encaja dentro de lo que tiene la normativa básica, que tiene la competencia estatal. Yo, respecto de la norma del Estado, bueno, yo creo que hay elementos, creo que podría haber sido un poco más ambicioso, la verdad. Tampoco quiero ser excesivamente crítico, pero sí creo que debería de ser bastante ambicioso. Y creo que en el trámite parlamentario debe ser sensible a muchas críticas e insuficiencias que el carácter reactivo ese que tienen que tener los poderes públicos, porque si no, insisto, no hay gobierno más inútil que el que es sordo a la calle, creo que debe de mejorar respecto de los ámbitos subjetivos y respecto de las limitaciones y de las garantías de respuesta. Yo, y no es broma, soy feliz, vivo en los mundos de Yupi, realmente. Soy una persona positiva y creo que vamos a tener una estupendísima ley y una ley que nos va a servir para mucho. Y ayudo a todos a que colaboremos con el Gobierno, porque es mucho más que lo que teníamos antes, pero es pobre y hoy por hoy creo que lo único que tiene transparente es el nombre. Y empezamos por el proceso. Cómo ha sido el proceso, cómo estamos intentando colaborar y yo no podemos hacer gran cosa. Aún así, yo confío, apoyo al Gobierno en esta labor, muestro mi total disposición para lo que sea. Supongo que igual el resto de los ciudadanos que han intentado colaborar, pero claro, las metodologías y las formas que se han llevado hasta ahora pues no han sido, a mi juicio, las más transparentes. No sé cómo se han legislado, yo no soy jurista, es un tema que no me ha preocupado nunca, salvo esta ley. El resto de leyes no me han, lo siento, repito que vivo en los mundos de Yupi. Entonces el resto de leyes no sé si es algo muy habitual, pero claro, siendo una ley de transparencia, creo que se debería haber hecho las cosas de otra forma, porque se pueden hacer las cosas de otra forma. Aún así, creo que tenemos tiempo, o sea, mientras van saliendo otra serie de papeles y noticias y etcétera, etcétera, creo que tenemos tiempo para, aunque sea algo urgente, creo que tenemos tiempo para hacerlo. Si hemos estado tantos años sin ley de transparencia, podemos esperar unos días más, ¿no? Pero me voy a callar ya. No, yo creo que, desde luego, que en el Ayuntamiento de Bilbao no nos hemos posicionado ni a favor ni en contra de esta ley, y yo antes también les decía que yo no soy ni experta en leyes ni experta en transparencia. Sí creo que una ley de estas características, y sobre todo lo que vaya a tener de básico, tiene que ser exigente. Primero, porque la ciudadanía yo creo que nos lo está reclamando, y por otro lado también poner un punto en positivo. Se aprobará la ley que los grupos parlamentarios aprueben, pero las personas que nos dedicamos a la política podemos hacer más que aquello a lo que la ley nos obliga. Y como a veces la sociedad va por delante de las leyes, todo lo demás que hagamos y que la ciudadanía sienta que ha ganado se tendrá que incorporar en posteriores leyes.
Así que yo no sé cómo va a acabar, no me puedo posicionar en una doctrina en la que no conozco. Pero sí les digo que hay muchísimas personas que se dedican a la política que están comprometidas con la transparencia y que, como les decía, no solamente tiene que ver con dar información y con ofrecer datos en abierto y que después las personas los elaboren, tiene que ver con algo que todavía es más importante, que es dar cuenta de las decisiones políticas que se toman. Y eso prácticamente no hay ley que lo recoja, porque decisiones políticas son muchas y a veces son pequeñas y son de pequeño calado. Y si uno quiere, las puede ocultar. Y eso es hacer trampa. Y eso no hay ley que lo recoja. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Nuestros presupuestos, los del Ayuntamiento de Bilbao, están publicados en la página web. No están todavía en abierto, nos quedan deberes por hacer. Pero está toda la información, todos los tochos en PDFs por clasificación funcional estratégica. Uno tiene toda la información que quiera. Pero evidentemente vivimos un momento de ajuste económico y en 2013 tenemos menos dinero que en años anteriores y hemos tenido que eliminar servicios y quitar o disminuir algunos programas. Bueno, la transparencia no es que publiquemos todos los datos del presupuesto y que uno pueda saber todo el dinero que tenemos. La transparencia es publicar al lado de ese presupuesto una hoja que dice qué programas y programitas hemos hecho desaparecer y cuáles van a tener menos intensidad porque hemos bajado de 5 días, por ejemplo, a 4 un festival de cultura. Y esos datos no se pueden buscar en el presupuesto porque hay una partida global que dice actuaciones socioculturales y dentro hay un concurso de SMS navideños, un concurso de postalitas para los abuelos y abuelas. Bueno, pues dar cuenta de la decisión política es contar eso que se ha quitado y además dejarlo escrito y publicado. Y eso no hay ley que lo regule. Es una cuestión, yo creo, que de responsabilidad personal y de principios, y les aseguro que hay muchas personas en la política, como decía antes Nagore, que no salen en los medios de comunicación, que no se las ve, que no están recogidas sus actuaciones en las grandes leyes que son de aplicación para todos y para todas y que son transparentes y, en definitiva, pues son honestas, ¿no? Buenos días, soy Josefina Pereira, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. Mi intervención realmente está referida a una cuestión práctica que me parece muy importante para llegado el momento en que se implanten estas leyes, y es la referida a la gestión de la información informatizada, y especialmente teniendo en cuenta la revolución tecnológica que comentaba el señor Vallespín esta mañana, referida a los medios de información informáticos. Y en este sentido sí que me parece muy importante tener en cuenta que la gestión de la información no debería quedar, llegado el momento, solamente en manos de los gestores informáticos, sino que creo que paulatinamente debe darse la posibilidad a que las personas que están trabajando habitualmente en los distintos temas, los funcionarios que trabajan en una organización tan extremadamente amplia y grande como es la Junta de Andalucía, poniendo por caso como ejemplo, sí que llegado el momento será importante que puedan gestionar, que puedan entrar a facilitar la información casi directamente en las páginas web, porque eso sí que agilizará el conocimiento del trabajo que realiza la Administración, facilitará que los ciudadanos puedan tener acceso a la misma. Simplemente como una sugerencia práctica, no digo que ahora, pero sí de cara al futuro, porque es verdad que la gestión de la información muchas veces se queda en el plano de la interlocución con el personal informático casi exclusivamente. Muchas gracias. Contesto y que me perdone, que ahora no lo veo, mi jefe de servicio de informática que está por ahí. Evidentemente, es una cosa que creo que tenemos absolutamente clara. Es decir, ellos son el hardware, el software lo tienes que aportar tú en este caso. Otra cosa es decir, quien produce, quien tiene el sentido de la información es el que tiene que plantearlo. ¿Existe un cierto condicionamiento tecnológico que genera una cierta prevalencia de lo informático? Pues sí, yo no te lo voy a negar porque es una realidad. Pero vamos, que desde luego en el convencimiento del trabajo está eso de que quien lo ha gestado, por eso hablaba de la cultura, que lo ha gestado, sea también el elemento activo que permita que se difunda, hasta donde nos dejan los informáticos. Sí, buenos días.
Soy David Rey, represento a un grupo ciudadano OpenCratio, Open Data Sevilla. Organizamos algunas actividades aquí, entre ellas la jornada sobre gobierno abierto y Open Data, que tuvieron bastante repercusión, en la que la Consejería de Administración, de Relaciones Institucionales y Administración Local colaboró además. Y quería hacer dos preguntas. Una de ellas referida para Esperanza Zambrano, referida al proyecto de ley de transparencia. Quería saber, no sé si esto se modificará en el trámite parlamentario, pero creo recordar que en el borrador del proyecto de ley que se sometió a consulta pública, la agencia estatal que arbitraba todas las decisiones era dependiente de la propia Administración General del Estado. Entonces, no sé si esto está de alguna forma replanteándose, pero ¿qué garantías nos puede dar el dictamen de un órgano que es dependiente de la propia Administración, ¿no? Me ha gustado cuando Antonio Lozano ha comentado que entre las cosas que están claras para el proyecto de ley andaluza está precisamente el que el árbitro sea independiente. No sé si esto en la ley estatal estará planteándose, ¿no? Y por otro lado también, respecto a la consulta pública, yo fui uno de los que formularon aquellas alrededor de 3.600 aportaciones ciudadanas al proyecto de ley y aún no sé qué ha pasado con mi propuesta. ¿Se dará alguna vez contestación a todos los que participamos, ¿no? Lo digo porque también esto tiene mucho de carácter didáctico. Y lo digo también porque ahora en la ley andaluza empieza un trámite de participación, ¿no? ¿Qué puede esperar la ciudadanía cuando se abre un proceso participativo si después no se tiene ningún tipo de feedback, ¿no? de esas aportaciones? Y por otro lado también a Antonio Lozano quería preguntarle qué posibilidades de colaboración, aparte de la mera formulación de propuestas individuales, podemos tener las organizaciones ciudadanas que llevamos tiempo promoviendo la transparencia y el gobierno abierto, de colaborar en el diseño de la ley y sobre todo de los instrumentos para acceder a la información pública después. Gracias. Vale, bueno, gracias por las dos preguntas. En primer lugar, organismo, agencia estatal. Efectivamente, la agencia estatal existe actualmente. El proyecto de ley lo que hace es dotarle de nuevas competencias y de modificar su sistema, el sistema de nombramiento de su director y tasando las causas de cese. Con este nuevo nombramiento, nuevo sistema de nombramiento y con estas modificaciones que se van a hacer del estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, que es actualmente el organismo que existe, se pretende dotarle de mayor transparencia, efectivamente. Ahora lo que tenemos es una agencia estatal que está bajo el paraguas de la Ley de Agencias Estatales, aprobada en el año 2006, se modifica en este sentido. En el debate sobre el organismo, muchas veces se da como opción que se le dé estas competencias en materia de transparencia y de derecho de acceso a la Agencia Española de Protección de Datos. Es uno de los modelos que existen en derecho comparado, es decir, en una misma agencia que tenga competencias en materia de protección de datos y en materia de garantía de la transparencia. Se ha entendido que sería mucho más garantista de la protección del derecho de acceso a la información pública que el competente para la resolución de las reclamaciones y de los conflictos no fuera el mismo que va a ser competente por velar por el principal límite que puede haber para atender una solicitud de acceso a la información. Y se ha optado por establecer dos modelos separados. Sí debo de destacar que el sistema de nombramiento del futuro director o directora de la Agencia Estatal de Transparencia y Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios se refuerza en su independencia respecto de lo que actualmente existe y se equipara al nombramiento de las agencias, de los organismos independientes que actualmente existen en España. Respecto al procedimiento de consulta pública, Nagore mencionaba antes que el procedimiento no había sido muy abierto, que no conocía cómo se elaboraban las leyes y que efectivamente ella consideraba que debería haber sido más transparente. Yo sí llamo la atención que ha sido un proceso de elaboración del texto
bastante novedoso. Es decir, por primera vez se ha abierto un procedimiento de consulta pública respecto de un borrador de anteproyecto. No estamos hablando ni siquiera de un anteproyecto, sino de un borrador de anteproyecto. Es decir, se vio, de hecho, se ha visto el texto por 3 veces en Consejo de Ministros. Lo normal es que se vean 2 veces. La primera de ellas es para elaborar un borrador de anteproyecto que se puso a disposición de la ciudadanía para realizar esas consultas. Respecto a la propuesta que hiciste, te puedo asegurar que fueron todas analizadas. Se asumieron en el texto aquellas que se consideraron que se podían asumir y que se propusieron muchas de ellas, y debo decir que se asumieron muchas de ellas. Y respecto al feedback, pues lamento si efectivamente se podría haber articulado. No se hizo una serie de digamos, o respuesta concreta a cada una. Sí llamó la atención sobre el volumen que recibimos y que nos hubiese hecho difícil la respuesta. Sin embargo, como digo, fue un procedimiento novedoso del que hemos aprendido, de que aprenderemos, y espero que en el futuro, pues primero, que todos los textos se puedan elaborar con un procedimiento abierto y que se puedan salvar aquellas deficiencias que se han ido detectando. Gracias. Yo creo que habrá sido más novedoso de lo que había antes, no lo discuto. Ahora, yo creo que ha sido un quiero y no puedo. O sea, ya que innovamos, vamos a innovar algo que sirva para algo de verdad, porque innovar en un medio proceso, dar un medio paso, pero realmente no integrar desde el comienzo a las aportes ciudadanas. Y además, que es que vosotros mismos creo que os habéis cargado de trabajo. O sea, yo no creo que ahora tenéis que leer todo eso, que hubiese sido en un proceso mucho más transparente y más abierto, algo que a vosotros os hubiese ayudado mucho antes a contestar a la gente, o que la gente se fuese contestando entre ellos, lo que sea. Que enhorabuena por haber dado el paso, pero que creo que el paso ha sido insuficiente, que ya que se daba podíamos haber hecho algo más grande. Pero bueno. Contesto yo por la parte que me toca y sinceramente voy a acudir al tópico. Me alegra que me haga esa pregunta. Si me habéis visto que me estaba moviendo estos 5 minutos, estoy intentando ver si soy capaz de que proyectemos en las pantallas la página, el portal que hemos planteado. Vamos a ver. Desde el arranque de la ley, aparte de lo normal que uno hace, que es leer, hacer un esquema de sus ideas, llegar a una especie de consenso y de certeza y una lista de interrogantes, pero aparte de eso, lo primero que hemos hecho es, dale a intentar, es empezar a escuchar. Ya tuvimos una reunión con la gente de SEIFO, primer paso que se ha escuchado. Hemos abierto el portal. Fernando, tenemos la intención de contestar, no se acacha, pero tenemos la intención de contestar a todas las propuestas que nos están haciendo. El diseño que hemos hecho, digamos, tiene 2 partes, ¿no? Estamos en la parte un poco en este momento del borrador y se está, digamos, recogiendo pues lo que buenamente, digamos, la gente pues va planteando, alguna idea más elaborada, otras menos elaboradas, unas son deseos, otras son deseos, no recuerdo ahora mismo cuánto llevamos. La idea que tenemos es, con ese material, plantearnos una reflexión, aparte de contestar, que es que me parece, como diría yo, como casi una cosa de buena educación, ¿no? De política, ¿no? El siguiente paso será, una vez que ya tengamos conformado un borrador y tengamos, por lo tanto, echamos a tramitar, que la web también vaya recogiendo lo que sobre las concreciones que se vayan conociendo pueden ir siendo aportaciones. Nosotros nos comprometemos a contestar, nos comprometemos a escuchar, valorar. Desde luego no nos podemos comprometer a decir a todo que sí. En cuanto a las vías de comunicación, sí que estamos planteando abrir a todo lo que podamos. Este modelo de formato de jornada lo vamos a repetir por todo el territorio. Eso es un esfuerzo importante de coste. La transparencia cuesta dinero, es una cosa muy importante, cuesta dinero. Vamos a intentar, en la medida de lo posible,
desarrollar una periodo de consulta de información pública de la parte reglada lo más amplio que podamos, y por lo tanto vamos a intentar incorporar cuanto podamos de la opinión de aquellas personas que lo quieren decir, o aquellas personas que simplemente tengan curiosidad, o de aquellas personas que de una forma, por vocación, por sistemática, por profesión, por lo que sea, nos quieran plantear cosas. Luego, insisto, hemos empezado por escuchar y la idea que tenemos es seguir escuchando y valorando. Y desde luego sí tenemos la intención de... Tampoco es una cosa inusual que vayamos a hacer con esto la ley de transparencia. Tenemos en general bastante costumbre de responder cuando estamos. Una cosa importante es que en este momento hay casi 2 vectores de participación, porque como conocéis tenemos en marcha el Pacto por Andalucía, uno de los ejes del pacto, que también intenta construir compromiso. También tiene un eje que es el tema de transparencia, que no necesariamente, digamos, se ciñe a lo que pueda ser un planteamiento de la ley, sino que puede ir a lo que decía el ponente esta mañana, mucho también de compromisos morales o éticos del conjunto de las organizaciones y del conjunto de las fuerzas políticas, y tenemos la propia ley de transparencia. Entonces, creo que vamos a hacer un esfuerzo importante. En línea de lo que suele ser habitual, y perdonad que me siento orgulloso de lo que la Junta normalmente hace. Nosotros tenemos... la gente se queja mucho de que somos muy lentos legislando, pero es que cuando tú preguntas y quieres leer lo que la gente y debatirlo, tardamos mucho. Y es verdad que somos relativamente lentos, si me permiten comillas, porque preguntamos bastante y pasan muchos filtros de mucha gente que opina. Entonces, desde luego, nuestra idea, cuanto más escuchemos, mejor. Sí, soy José Ignacio González, asesor del Defensor del Pueblo Andaluz. Vislumbro que en el curso de todas las intervenciones se ha ido poniendo de manifiesto una cuestión que comparto y que entiendo como fundamental, que es realmente la aprobación de una norma no es el punto y final, sino es el punto de inicio, ¿no? En este sentido, en determinados sectores de actividad sí existen amplias experiencias en cuanto al acceso a la información, a la transparencia, al open data, al open government. En ese sentido, en materia medioambiental, desde directivas, sobre todo la directiva del año 2003, el convenio de Aarhus y tal, han supuesto importantísimos avances, y cuestiones que ahora se están debatiendo con carácter general para la ley de transparencia en materia ambiental ya han sido debatidas, ya han sido plasmadas en el ordenamiento jurídico, y hoy por hoy esas cuestiones resultan de obligado cumplimiento para todas las administraciones, ¿no? En ese sentido, y aprovechando que hay representantes de las 3 administraciones, ¿consideran ustedes que en materia ambiental ha existido ese cambio cultural, ese cambio de filosofía? ¿Supone la experiencia en materia ambiental, que, como les digo, ha supuesto grandes avances, ¿no?, en materia de transparencia y de apertura, supone un referente, un elemento a seguir con respecto al el tratamiento general que se puede hacer a través de la transparencia? ¿Ha existido, por lo tanto, ese cambio cultural del que hablábamos? Gracias. Bueno, efectivamente, desde el año 2006, con la Ley 27/2006, existe una ley que garantiza el acceso a la información medioambiental. Es una legislación que, por supuesto, nosotros a la hora de elaborar el proyecto hemos tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera. Respecto a la experiencia práctica, no voy a entrar en valoraciones porque la verdad no he entrado no tengo experiencia en cómo se ha desarrollado. Sí me consta que, por ejemplo, información ambiental puesta o hecha pública, sí hay bastante, que podría haber más, por supuesto, y con ello pretendemos un poco avanzarse en ese sentido. Respecto a si ha supuesto un cambio de cultura,
pues sobre todo eso no es un sí o un no rotundo, ¿no? Yo creo que sí se abrió el camino, pero nos queda aún, por supuesto, muchísimo para hacer. Hoy estamos la verdad que estamos muy articulados, Administración Central, Administración Autonómica. Yo sí quiero, yo no soy experto en cuestión ambiental. Sí puedo decir que desde que yo vi el primer informe sobre la situación ambiental de Andalucía en el año 87, que era un libro magnífico, perfectamente editado, muy bonito y tal, hasta la información que hoy somos capaces de plantear y suministrar, yo creo que hemos cambiado mucho y eso significa un cambio, no un salto cultural muy importante. Pero quiero reivindicar otros saltos y otros cambios culturales que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, fue muy debatido, y no lo he puesto como ejemplo de ese camino recorrido, pero la Ley de Salud Pública tiene compromisos muy claros, contundentes respecto de acceso a información en un terreno en el que siempre se producen todas las resistencias, porque es un ámbito en el que la mala gestión de la información puede generar muchos problemas y, sin embargo, se han dado paso. Yo creo que es un terreno en el que, afortunadamente, se ha dado paso. Es decir, a mí todavía me sigue sorprendiendo, cuando voy por la calle, veo los paneles allí que me dicen si el aire es bueno o es malo. Sí, no sé, me parece que eso ha entrado ya en nuestras vidas y para no cambiar y para no irse. Funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, de la Intervención General y máster en la UPO, y le voy a dirigir la pregunta a la presidenta de la Asociación de Municipios del País Vasco. Ella conocerá, igual que yo, en España tenemos 8.116 ayuntamientos, 6.802, el 84% es menor de 5.000 habitantes. ¿Estáis siendo realistas con la ley de transparencia? ¿Estáis ya buscando algún mecanismo para incorporar al 84% de los ayuntamientos de España? Porque esto es complicado para estos ayuntamientos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, en el País Vasco somos 251 municipios y el 92%, tiene menos de 20.000 habitantes y el 80% menos de 5.000. Y la ley de transparencia todavía no está en vigor, pero sí sabemos que una vez que se apruebe la tendremos que cumplir y dos, independientemente de cómo se apruebe, los municipios vascos queremos ser ejemplo ante la ciudadanía de que hacemos las cosas bien, de que somos honestos ante esa falta de confianza. ¿Qué hemos hecho? Afortunadamente, algunos de los municipios vascos están bien posicionados en uno de los rankings que hoy existen, que es el de Transparencia Internacional. Antes Nagore decía, no me estoy metiendo con ellos. Bueno, es un estándar que estamos siguiendo. ¿Qué hemos hecho? Crear una red de conocimiento. Porque es verdad que un ayuntamiento pequeño tiene más dificultades, pero si se generan sinergias, si se genera trabajo en equipo con los municipios del entorno, tal vez le hagan falta menos recursos porque quien más recursos tiene puede aportar su conocimiento al municipio pequeño. Como decía antes y muy por encima, hicimos primero un diagnóstico de situación de los 251 municipios vascos, de cómo estaban en cada uno de los índices, y nos dimos cuenta de que algunos ayuntamientos ni siquiera sabían que existían esos rankings o que se valoraba, o algunos sacaban puntuaciones bajas, pero no sabían por qué, y no era porque no quisieran ser transparentes, es que no entendían esos procedimientos. Una vez hecho el diagnóstico, hicimos una primera sesión de formación en la que explicamos cuál era la estrategia, por qué era importante ser transparentes, cómo se incardinaba dentro siendo uno de los pilares del buen gobierno. De ahí hemos elegido 25 municipios, que son los que más avanzados están, para que desarrollen un acompañamiento a aquellos municipios pequeños que después se quieran ir incorporando. Y pensamos que estas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que muchos son municipios pequeños, solo funcionan si se trabaja en red. En este sentido, estamos promoviendo la creación de una red de municipios vascos transparente. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente, pues va a ser complicado, sobre todo para los pequeños, pero ahí está el coraje del que hablaba al principio Fernando, de querer hacer con menos, pues hacer más, siempre que los que más tienen pues puedan aportar su conocimiento, que no es un tangible, es un intangible, pero que sí que puede servir para que esos alcaldes, esas alcaldesas, pues sientan esa confianza de sus vecinos y de sus vecinas, aunque no tengan muchos recursos y aunque sea un municipio de 500 habitantes, porque los vecinos y vecinas de ese municipio también quieren saber. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las ponentes.
al ponente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se ha agotado el tiempo sobradamente. Esperemos que todo lo que se ha debatido sirva en beneficio de los objetivos que se pretenden conseguir con la transparencia, con el derecho a información y en beneficio, lógicamente, de profundizar en la democracia, que es el mejor sistema conocido hasta el momento, el mejor sistema de gobierno. Muchísimas gracias.